Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Roberto Gutiérrez Vargas, otorrinolaringólogo con alta especialidad en laringología y fonocirugía. Yo soy parte de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM y yo les voy a platicar un poco acerca de los trastornos respiratorios durante el dormir. Y obviamente, como ha sido durante el último año, todo tiene relación con COVID-19, les voy a hablar también un poquito acerca de la relación de estos trastornos respiratorios y la relación que se presenta con el COVID-19. Además, después de esta plática se tendrá la mesa redonda precisamente de este tema. Bueno, como una leve introducción, vaya, ¿cuál es una de las fisiopatologías de los trastornos respiratorios obstructivos durante el sueño? Básicamente hay fuerzas que tratan de dilatar la vía aérea y hay fuerzas que tratan de cerrarla. ¿Cuáles son las fuerzas que tratan de dilatarla o de mantenerla abierta? Son los músculos de la vía aérea superior. ¿Cuáles son aquellas fuerzas que tratan de cerrarla? Va a ser la presión intraluminal que se genera por el solo hecho de estar respirando. Entonces, cuando se tiene alguna alteración entre aquellas fuerzas que tratan de dilatar y las que tratan de cerrarlos, es cuando se va a tener un trastorno respiratorio obstructivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño? Se ha visto que tienen la vía respiratoria superior o faringea más colapsable y más estrecha. Entonces, al tener mayor colapsabilidad, va a ser más fácil que estos pacientes tengan una vía aérea menor, que se pueda cerrar y que puedan tener obstrucciones mientras respiran. Y otra situación que se ha visto también en este tipo de pacientes, que existe mayor flacidez y colapsabilidad de la vía respiratoria superior. Esta colapsabilidad y flacidez va a ocasionar que mientras se tengan las respiraciones, se tenga vibración. Y esa vibración es lo que nosotros escuchamos como un ronquido, que son prácticamente dos síntomas, los ronquidos y los apneas o hipopneas, de los principales del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Ahora, la vía respiratoria superior es básicamente donde se producen las alteraciones obstructivas durante el sueño, tipo SAOS. La vía respiratoria superior va desde la cavidad nasal hasta la laringe. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? Si fuera nada más la vía respiratoria superior para respirar, vaya, prácticamente no habría problema porque deberíamos de tener un tubo y al tener un tubo va a pasar el aire. Un tubo puede tener la suficiente resistencia para que esté pasando el aire y no se colapse. Pero la vía respiratoria superior no solamente se encarga de la respiración, se encarga también de la fonación, que la fonación se necesitan pulmones adecuados. Y hablando de la vía respiratoria superior, o que nos importa para esto, es que se deben de tener movilización de los pliegues vocales. Y otra situación importante es, no solamente es la vibración de los pliegues, es la articulación, que para eso necesitamos la movilidad de toda la lengua. Vean cómo se mueve mucho el paladar y esto también depende del el idioma. Vean cómo se mueve mucho y en la parte de la región retrolingual o retropalatina pues se obstruye. Entonces se necesita mucho movimiento de esto y hay partes que se debe de cerrar. Y otra situación, otra función de la vía respiratoria superior es la deglución. Y en la deglución también hay movimientos de la lengua y el paladar se cierra por completo para que no tengamos una insuficiencia velopalatina y el alimento salga por la nariz. Entonces, ¿qué pasa con esto? La fisiología normal debe de tener las capacidades suficientes para poder cerrar la vía respiratoria superior en ciertas situaciones como la deglución y la fonación, pero mantenerse abierta durante la respiración. Entonces, el cambio o la colapsabilidad de los músculos en esta zona es lo que nos pueden llevar a un trastorno obstructivo en el sueño. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Hay que tener en cuenta que es un espacio tridimensional. Entonces, tenemos la pared anterior y la pared posterior de la faringe. La pared anterior va a ser prácticamente el paladar y la lengua. Y la pared posterior va a estar constituida por los músculos faringeos constrictores. El superior, el medio y el inferior. Ya vimos en las resonancias magnéticas dinámicas de la imagen previa que tanto se están moviendo. Y también están las paredes laterales, que las paredes laterales es la que más nos importan en los trastornos obstructivos respiratorios, porque son las que más se pueden llegar a colapsar, porque son muchos más
partes anatómicas que constituyen esto. Unos son los músculos orofaringeos, que realmente son muchos, y estos ya vieron la acción de todos ellos. Se utilizan para deglución, se utilizan para fonación, se utilizan para la respiración. Otro es el tejido linfoide, que puede ser desde las amígdalas palatinas, las amígdalas también linguales, los adenoides, aunque estoy obstruyendo un poquito más en la pared anterior y posterior, pero existe también las obstrucciones por crecimiento de las amígdalas palatinas. Y el último y muy importante es el tejido adiposo. En esta resonancia magnética, lo blanco es el tejido graso. Muy bien. Ahora, en este paciente vean cómo en el espacio parafaringeo, que es en esta zona, si tenemos mucho tejido graso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer hacia la mitad las paredes laterales de la faringe, y eso va a ocasionar una obstrucción. Por eso es muy importante, se relaciona mucho en aquellos pacientes de que tienen mayor tejido adiposo en cuello, que se obstruya la vía respiratoria. Y también, ¿qué es lo que se llega a presentar cuando tenemos esa combinación de una presión negativa que lo tienen los pulmones y el trauma repetitivo de la colapsabilidad, estar vibrando por los ronquidos, hace que se tenga un mayor edema? ¿Qué es lo que pasa con el edema? Bueno, pues ocasiona mayor obstrucción, y particularmente la zona del paladar es una zona que se edematiza muy fácilmente, y la zona del paladar también es una de las zonas que llega a tener mayor flacidez, y esa flacidez va a ocasionar que se tenga vibraciones, ronquidos, trauma, y eso ocasiona un edema. Y este edema, ¿qué es lo que va a ocasionar? Bueno, pues como les comenté, va a hacer que la vía respiratoria se estreche, y eso también es como un círculo vicioso. Más vibraciones, más edema, menor espacio para respirar, y ahí sigue otra vez menor espacio, mayor vibración, y entonces es como una bola de nieve que empieza a desarrollarse cada vez más síntomas. Una situación importante que con el tratamiento de los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño con CPAP es que al estar utilizando la presión positiva, esas vibraciones disminuyen, por lo cual el edema disminuye y se ha visto que tiene cierta reversibilidad. Entonces, un paciente que incluso se le llega a dar tratamiento con presión positiva, aún el día que no lo utilice, claro, no lo va a dejar de hacer, pero disminuyen un poco los ronquidos. Y esa parte es por la disminución del edema que se tiene al utilizar el CPAP, y que disminuye las vibraciones o los ronquidos. Bueno, un factor muy importante, como les comenté, y les voy a estar repitiendo mucho en la clase, es la obesidad. ¿Qué hace? Disminuye el tamaño de la vía aérea mediante varias situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Ya vieron que se hacen depósitos de tejido graso en las paredes, principalmente en las paredes laterales faríngeas, aunque también se hacen depósitos de tejido graso en la úvula, en la lengua, en la pared posterior, en la pared anterior, prácticamente en todas. Eso disminuye el espacio, y también el tejido graso incrementa esa colapsabilidad que tiene los tejidos. Por eso es muy importante nosotros en los pacientes que estamos valorando si es que tienen trastornos respiratorios obstructivos, esta obesidad. Una situación importante es que nosotros valoramos el índice de masa corporal, pero es aún un mejor predictor de trastornos obstructivos la circunferencia del cuello. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí es donde se llega a disminuir el espacio de la vía respiratoria y se tiene mayor disminución del espacio. Ahora, vean estas dos resonancias magnéticas. En esta resonancia magnética, en esta imagen, otra vez, lo blanco es tejido graso, digamos que este es tejido graso subcutáneo, y esta es la grasa que se tiene en el espacio parafaríngeo. Observen este pequeño espacio en la zona en el cual se está teniendo una disminución del espacio. Y otra situación es que en esta resonancia magnética vean cómo se está disminuyendo mucho. ¿Por qué? Porque se incrementa demasiado el espacio respiratorio. Muy bien. Vean cómo al incrementar el tejido graso en esta zona disminuye el espacio respiratorio, y eso hace que nosotros tengamos un menor espacio para poder estar respirando, ¿vale? Ahora, vean este otro evento esta otra resonancia magnética, en el cual este paciente es antes de la pérdida de peso y este paciente es después de la pérdida de peso. ¿Qué es lo que pasa? El espacio respiratorio se incrementa cuando hay una disminución del tejido graso.
Y vean, donde más se incrementa es en el espacio laterolateral, por lo que les comentaba que el tejido graso obstruye más las paredes laterales de la faringe. Muy bien. Ahora, existen varios factores asociados en el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. O sea, este es un factor de riesgo para que los pacientes presenten varias enfermedades. Incrementa prácticamente todos los eventos, digamos, relacionados con cardiovasculares, ¿vale? Incrementa la posibilidad de tener hipertensión arterial sistémica, enfermedad arterial coronaria, fibrilación auricular, un accidente vascular cerebral, diabetes mellitus tipo 2, cuerpo hormonal, entre muchos otros eventos. Muy bien. Ahora, ya hablando entre la relación que se tiene entre el SARS y el COVID, ¿cuáles son los posibles mecanismos en los que el SARS puede llegar a afectar en los pacientes que tienen COVID? Bueno, estas son prácticamente unas teorías simplemente, pero se ha visto que en el SARS, por toda la descarga, digamos, de citocinas, de marcadores inflamatorios, están incrementados en comparación con un paciente normal. Entonces, si en el SARS ya se tiene una predisposición a un estadio proinflamatorio, cuando se tiene COVID-19, que se ha visto que se relaciona mucho, obviamente, con todo este estado inflamatorio, pues va a ser más fácil que un paciente con COVID-19, neumonía, pueda llegar a tener un peor pronóstico. También se ha visto que el índice de masa corporal de más de 30 es un factor de riesgo para que el paciente necesite una ventilación mecánica invasiva. Y los pacientes que tienen SAOS son muchos los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Otro posible etiología o que se pueda ver como una asociación entre el COVID y el SARS es que se ha visto que la melatonina funciona para disminuir el estrés oxidativo, la inflamación y la respuesta inmune, y esta está alterada en el SARS. Entonces, esto hace más fácil que se tenga un estado proinflamatorio, que se liberen mayores citocinas y que se tenga un COVID más severo o incluso un mayor riesgo de muerte. Hablando del síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño en México, realmente se estima que la prevalencia del ronquido es muy alta. Prácticamente el 50% de todos los mexicanos llegan a presentarlo, y es más en los hombres. Esto por la anatomía que se presenta, de hecho es un factor de riesgo para tener apnea del sueño ser hombre. Y la prevalencia estimada de apneas presenciadas pues está hasta un 6.4%, y también es mayor en los hombres por la anatomía que se presenta en la vía respiratoria superior. Ahora, tomando en cuenta la población en México de entre 30 y 65 años, se observa, o bueno, se estima, porque estas son unas estimaciones simplemente, que el 18% de las personas en este grupo etario llegan a presentar un SARS leve y un 10% moderado o severo, lo que prácticamente nos está diciendo que podemos llegar a tener una prevalencia de casi el 30% de SARS en esta población. Como ven, es una enfermedad muy, muy común. Muy bien, entonces nos vamos a topar con pacientes bastante frecuentes en nuestras prácticas de día a día. Y COVID-19, bueno, dando, digamos, como una levísima introducción, bueno, esta es una enfermedad que está ocasionada por un coronavirus, y en las últimas 2 décadas ha habido dos epidemias, dos pandemias ocasionadas por coronavirus. La primera de ellas en el 2002, que fue el SARS, y la segunda en el 2012, que fue el MERS. ¿Cuáles son, digamos, como los datos interesantes de estas infecciones? Bueno, SARS en letalidad tenía un 9.6%, MERS un 34%, que fue mucho más alto, pero vean los casos, fueron muchos menos de MERS en comparación de SARS, y ni hablar de COVID-19. Mundialmente tiene una letalidad del 2.2%, que es incluso menor que las otras pandemias ocasionadas por coronavirus, aunque en México esta letalidad se acerca al 9%. Y mundialmente existen 116, bueno, hasta el momento, hasta el 7 de marzo, 116 millones de infecciones, y en México más de 2 millones. Entonces, vean la alta prevalencia que tiene el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, y también la alta incidencia ahorita que tenemos de coronavirus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con estas dos enfermedades que son muy comunes, vamos a tener muchos pacientes que nos vamos a estar enfrentando que tienen las dos patologías. Por eso es necesario saber, digamos, tratar o unir las dos para dar un tratamiento adecuado. Ahora, hablando de factores de riesgo de SARS y de COVID, prácticamente
muchos factores de riesgo y comorbilidades que se asocian con el SARS también están asociados a un peor pronóstico en COVID-19. De hecho, si ustedes se fijan, estos son datos de México, pacientes confirmados que tienen coronavirus, COVID-19, tienen un 18%, todos diabetes, pero en aquellos pacientes que lamentablemente fallecieron, pues es un 38%. Eso quiere decir que diabetes es un factor de riesgo para incrementar la mortalidad en COVID-19. Lo mismo pasa con obesidad, lo mismo pasa con hipertensión y también son comorbilidades muy comunes que se asocian al SARS. Por lo tanto, estos pacientes hay que tener mucho más cuidado. Muy bien. La obesidad, que igual les comenté al inicio, no voy a cansar, digamos, de repetirlo. En pacientes con obesidad, que quiere decir que tienen un índice de masa corporal de más de 30, la prevalencia es del 20% en los pacientes confirmados que tienen COVID-19. Vean cómo se incrementa en aquellos pacientes que tienen hospitalización hasta el 41% y pacientes que tienen una enfermedad severa que necesitan en terapia intensiva es hasta un 75%. Esto quiere decir que la obesidad también es un factor de riesgo muy importante para que la severidad de COVID-19 se incremente. De hecho, pacientes en terapia intensiva, se estima que un 47% tienen un índice de masa corporal de entre 30 y 35 y mayor de 35, un 78. Y esto, mientras más se incremente el índice de masa corporal, pues mayor va a ser, digamos, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y peor va a ser el pronóstico. Y vean cómo se incrementa muchísimo, o sea, 75% tienen obesidad en terapia intensiva. Muy bien. Ahora, los factores de riesgo que se ha visto que incrementan el riesgo de mortalidad en COVID-19 se asocian mucho al SARS. De hecho, vean cómo es edad avanzada, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pulmonares o diabetes mellitus. Entonces, es muy común que los pacientes que tienen mayor mortalidad, pues también van a tener SARS porque son factores, digamos, de riesgo de tener un SARS. Ahora, hablando ya como tal de SARS y COVID-19, factores de riesgo. Ok, ya vimos que comparten factores de riesgo estas dos enfermedades, pero el solo hecho de tener un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño me va a asociar con ciertas cosas del COVID. Bueno, la respuesta es que se ha visto que el hecho de tener un SARS no se asoció con un mayor riesgo de contraer COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que tiene SARS tiene el mismo riesgo de contraer COVID-19 que una persona que no tiene SARS. Pero, y aquí vienen los peros importantes, si aquel paciente que tiene un SARS tiene un mayor riesgo de necesitar una hospitalización en comparación con aquellos que adquieren COVID-19 y que no tienen SARS. De hecho, el riesgo relativo es de 2.37. Y también aquellos pacientes que tienen un SARS tienen un mayor riesgo de presentar un COVID-19, que es casi un riesgo relativo de 3 veces. Y cuestión importante, estos riesgos ya los hicieron ajustados a la edad, sexo, índice de masa corporal, diabetes mellitus, asma y EPOC. ¿Qué quiere decir? Que ya quitando todos esos factores de riesgo que tienen en común las dos patologías, el hecho de tener SARS, aunque no tenga las otras patologías, sí incrementa el factor de riesgo de tener un COVID-19 severo. Y factor importante también, se ha asociado con un mayor riesgo de muerte al séptimo día de hospitalización. Entonces, por eso es la importancia de un paciente que tiene SARS y se infecta de COVID-19, hay que tener mayor cuidado con esto. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico, digamos, típico del SARS? Prácticamente son tres síntomas, que es ronquido, apneas presenciadas y somnolencia. Hay que diferenciar, digamos, el esfuerzo para respirar que dice el paciente que presenta ante las apneas presenciadas. ¿Por qué? Se ha visto que las apneas presenciadas son más predictivas de tener un trastorno obstructivo respiratorio del sueño en comparación con aquellos episodios que nos comenta el paciente que tiene dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque estos eventos de dificultad respiratoria también pueden ser ocasionados por otras enfermedades, tales como la insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad por reflujo laringofaríngeo que me da un espasmo laringio, asma y trastorno de pánico. Entonces, es más sugestiva ver las apneas presenciadas a que el paciente nos diga. Además, existen otros síntomas que son alteraciones, digamos, del humor, de la memoria, por estar, digamos, durmiendo mal,
Pueden también tener impotencia, que esa es una parte importante que a lo mejor a pacientes no les importa mucho su salud, esa es la verdad, pero decimos esto y dice, ah, no, sí, ya, entonces ya me voy a tratar. Lamentablemente es cierto, pero pasa. También que se llegue a presentar un aumento de peso reciente, cefalea, boca seca, faringodina durante la mañana. Y los signos que nos van a sugerir que se tiene un SAOS, bueno, pacientes con obesidad, por todo lo que hemos estado hablando de la fisiopatología del trastorno obstructivo respiratorio durante el sueño, que se tenga hipertensión, principalmente aquella hipertensión que necesite más de 3 medicamentos, refractaria, es muy sugestiva de un SAOS, que se tenga una anatomía favorable, que se tenga la orofaringe estrecha o la retrognadia, que nos quiere decir que la vía respiratoria se puede estrechar aún más. Ahora, existen ciertas escalas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de un SAOS en un paciente. De los más utilizados, los que usamos en la clínica del sueño, es la escala de somnolencia de Epworth. Esta es una escala de somnolencia. Este simplemente nos quiere decir que tiene mucho sueño el paciente. Que tenga mucho sueño el paciente no quiere decir que tiene un trastorno obstructivo respiratorio durante el sueño, pero sí esa somnolencia puede ser ocasionada por este trastorno. Y es una serie de 8 elementos donde nosotros preguntamos al paciente en cada una de las situaciones qué tan frecuentemente se quedaría dormido. Y va a una escala del 0 al 3, donde en menos de 8, menos de 10, en alguna bibliografía comenta menos de 8 es normal. De 10 a 12 se va a presentar una somnolencia marginal y más de 3 va a ser una somnolencia diurna excesiva, lo cual va a ser sugerente de que se tenga algún problema obstructivo, claro, con el cuadro clínico y con la exploración física. Ahora, esta escala nos va a dar una especificidad del 77 y una sensibilidad del 55%. Otra escala, un cuestionario que podemos llegar a realizar es el de Stop Bank, que es una serie de situaciones tanto de exploración física como de cuadro clínico, donde se incluye si el paciente menciona que tiene ronquido, que está cansado, que tiene somnolencia, que se tengan apneas presenciadas, que se tenga hipertensión arterial sistémica, un índice de masa corporal de más de 35, edad mayor de 50, el cuello mayor en 43 centímetros en hombres, 41 en mujeres, y también el género masculino es un factor de riesgo. Ahora, cuando se tienen más de 3 puntos, a cada uno de estos se les da un punto, es altamente sugestivo de SAOS. De hecho, aquí la especificidad es muy baja, pero la sensibilidad es alta, por lo cual va a ser un buen discriminador en comparación con la escala de Epworth para ver si estamos ante un paciente con un SAOS. La exploración física, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, explorar básicamente la vía respiratoria superior, ver si en la nariz tenemos algún dato de alguna obstrucción por desviación septal, por hipertrofia de cornetes, algún tipo de rinitis, rinosinusitis. En cavidad oral, cómo está el tamaño de la lengua, cómo está nuestro paladar, si es que es flácido, si es que está muy bajo, la úvula, las paredes laterales faringeas, si es que eso es por una situación muscular o es una situación que el tejido graso del espacio parafaringeo haga hacia la mitad, hacia medial, los tejidos. Y el diámetro del cuello, por lo que les comentaba, que el tejido graso es mejor pronóstico la obesidad o un cuello ancho en el cuello que el índice de masa corporal por el depósito de tejido graso. Toda esta exploración la tenemos que realizar. Es muy raro que solamente se tenga obstrucción a un solo nivel. Generalmente es una obstrucción multinivel, por lo cual se debe de valorar toda esta situación. ¿Y cómo se llega a un diagnóstico de un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño? El estándar de oro sigue siendo y será aparentemente una polisomnografía nocturna, en la cual se observan varios puntos. Se observa cuánto flujo de aire se está presentando, qué tanto esfuerzo está haciendo el paciente al estar respirando, si es que tiene ronquidos, si es que tiene desaturaciones, electromiografía para ver si tiene movimientos en mandíbula, en piernas y un electroencefalograma para ver en qué fases del sueño estamos teniendo. Si se asocian a microdespertares, a despertares, alteraciones de las fases del sueño. Y algo muy importante es que si nuestra polisomnografía sale positiva, es suficiente para hacer con una sola, es suficiente para hacer un diagnóstico de alguna alteración obstructiva durante el sueño. Pero si sale una polisomnografía negativa, no quiere decir que el paciente no va a tener un trastorno obstructivo durante el sueño. Puede ser que estemos ante un paciente que los trastornos obstructivos
sean particularmente en alguna situación y que en el día que se haya realizado la polisomnografía no estemos ante esa situación. ¿Cuál puede ser? Que el paciente tenga trastornos obstructivos solamente en ciertas posiciones y que ese día no se haya tomado esa posición, que se tenga simplemente en ciertas fases del sueño, que cuando se presenta más, digamos, es como en sueño REM y no se haya alcanzado esa fase del sueño, o que se presente solamente bajo la ingesta de ciertos medicamentos o bebidas que sean depresores del sistema nervioso central. Puede ser alcohol, puede ser ciertos medicamentos, benzodiazepinas, etcétera, y que ese día no se hayan ingerido. Por lo cual, si sale una polisomnografía negativa, pero tenemos datos suficientes para poder pensar que estamos ante un paciente con SAOS, se debe de realizar nuevamente ya teniendo en cuenta estas situaciones. ¿Y cómo se hace un diagnóstico de un SAOS? Prácticamente, si se presentan más de 15 eventos respiratorios por hora, ya se hace el diagnóstico o que se presenten los criterios A más B. El criterio B es que se presenten más de 5 episodios, menos de 5 es normal. Y además que se tengan los datos de una apnea obstructiva del sueño, que pueden ser los síntomas que ya les había comentado, o que se tengan también algunas alteraciones que se están relacionadas con la apnea del sueño. Entonces, es así como se hace un diagnóstico de un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Ahora, ¿qué es lo que pasa ante un paciente que no se dé tratamiento de un SAOS? Esto va a tener repercusiones en el día a día y también a largo plazo. En el día a día, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente no va a dormir de una manera adecuada, va a tener una disminución de su calidad del sueño, lo que va a ocasionar que tenga unas alteraciones en su vida diaria, las cuales pueden ser disminución de función cognitiva, de la calidad de vida, de incremente la somnolencia diurna y con esto disminuya su capacidad laboral o que se tenga un mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Lamentablemente esto pasa o los pacientes llegan con nosotros hasta que ya tienen algún accidente o perdieron un trabajo, lamentablemente llegan hasta ese punto y también pueden llegar a incrementar todos los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, embolias cerebrales y eso incrementa la mortalidad y los costos de la salud. Esto igual, otra vez, repitiéndole a los pacientes, la impotencia, que igual a algunos es algo que les importa bastante, bueno, eso también se puede ver afectado. Entonces, todo esto puede llegar a pasar si un paciente con un SAOS no se le da tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Uno es tratamiento médico, que de hecho se recomienda a todos si es que tienen sobrepeso u obesidad, por lo que les he estado repitiendo durante toda la charla, que se incrementa el factor de riesgo de tener un paciente con obesidad a que se estreche la vía respiratoria superior. Entonces, a todos los pacientes se les recomienda esta situación. Y de los tratamientos, bueno, de hecho, el mejor tratamiento para tratar un trastorno obstructivo durante el sueño son los tratamientos con presión positiva, que ya de ahí hay varios, hay CPAP, hay CPAP, terapia binivel. También existen otros que son ya en ciertas situaciones particulares, que son dispositivos de avance mandibular o también tratamientos quirúrgicos. ¿Qué es lo que pasa si un paciente pierde del 5 al 10% de su peso? Bueno, va a ocasionar que el tejido graso en el espacio parafaringeo, que es lo que nos hace la obstrucción en la parte faríngea, eso va a incrementar el espacio. También puede llegar a disminuir el tamaño de la lengua, aunque estés en un grado menor. Y estas dos cosas van a incrementar el espacio de la vía respiratoria y también disminuye la colapsabilidad. Por lo tanto, se recomienda a todos pérdida de peso. A menos de que sea un paciente, digamos, que no tenga, digamos, algún sobrepeso u obesidad. ¿Qué es lo que pasa a los pacientes que se les da un tratamiento con presión positiva continua de la vía aérea? Bueno, ¿cómo es que va a actuar esto? Va a actuar como una férula neumática. Se ha observado que en los pacientes que se da una presión de 15 centímetros de agua, se incrementa el espacio laterolateral más que el anteroposterior. Por lo mismo que les comentaba, vean como aquí hay mucho tejido graso, es más fácil aventarlo hacia los lados con presión positiva porque se puede colapsar, o sea, se puede, digamos, comprimir la grasa, no tanto de anterior a posterior. Y esto va a ser, digamos, actuar de esa manera un CPAP. Prácticamente incrementa el espacio de la vía respiratoria superior y más de lado a lado. Ahora,
La cirugía de la vía aérea, que existen múltiples, dependiendo de la situación ante la que nos encontremos, de una desviación septal, hipertrofia amigdalina, colapsabilidad de la pared lateral o paladar blando, bueno, se escoge el tipo de cirugía. Hay que tener en cuenta que esto son solamente en pacientes seleccionados. Realmente el mejor tratamiento sigue siendo el tratamiento con presión positiva, pero algunos puede llegar a funcionar si es que son candidatos ideales a algún tipo de cirugía, o también aquellos pacientes que por alguna situación no pueden utilizar el CPAP o no lo toleran. Por ejemplo, un paciente que tenga una desviación septal y que se le intente dar presión positiva con una mascarilla oronasal, pues el hecho de tener una desviación septal va a ser más molesto para el paciente, va a ser más fácil que tenga sangrados. Entonces, incluso a veces se hacen cirugías para mejorar la adaptación al equipo de presión positiva. Muy bien. Y también se ha visto que las cirugías son mejores en aquellos pacientes que se tenga una mayor obstrucción retropalatina en comparación con la retrolingual por la dificultad de disminuir el tamaño de la lengua. Hay cirugías también que se hacen eso, pero realmente es poco el tamaño que se puede incrementar por esta situación. Ahora, digamos que para ya finalizar, digamos, de los últimos puntos, vamos a hablar qué es lo que ha pasado con el tratamiento del SARS en la pandemia del COVID-19. Bueno, al inicio, bueno, se tiene, digamos, la Organización Mundial de la Salud comenta que la terapia con presión positiva es un procedimiento de alto riesgo de aerolización. Al inicio de la pandemia se comentaba mucho, incluso que los pacientes llegaban o se sugería de tener el uso de esta terapia para no aerolizar más y que no se contagiaran más personas. Pero eso era, digamos, como muy, muy al inicio. ¿Qué es lo que pasa en esos pacientes? Bueno, pues van a empezar a tener una mayor sintomatología y con sus factores de riesgo, entonces no está bien por querer, digamos, disminuir la aerolización, dejar de utilizar el CPAP. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se ha utilizado? Bueno, se pueden utilizar filtros EPA, que es como este que se adaptan a la mascarilla y a la máquina, o si un paciente con un SARS grave y contrae COVID-19 y no se pueden tener en casa ese tipo de filtros o algunas recomendaciones que ahora les voy a comentar, bueno, también está, digamos, comentado que se puede tratar en un ambiente hospitalario donde se va a tener más cuidado y la aerolización no es un riesgo mayor porque se entran con las protecciones necesarias. Entonces, eso también se puede realizar. Ahora, la Sociedad de Sueño Británica sugiere que se deben de tomar ciertas medidas de distanciamiento social en aquellos pacientes que utilizan un CPAP. O sea, si está durmiendo con su pareja y utiliza un CPAP, bueno, retirarse si es posible a otra habitación, estar limpiando, digamos, diariamente las mangueras, la mascarilla, para que tengan menor riesgo de contagio, pero sí mencionan que no se debe de dejar de utilizar el CPAP. ¿Por qué? Porque obviamente ya vimos todas las consecuencias que puede llegar a pasar si es que un paciente con apnea del sueño no llegan a presentar un tratamiento. Y no se debe de cambiar. También los Servicios Nacionales de Salud de la Gran Bretaña mencionan que se debe continuar con el tratamiento. O sea, no hay que modificarlo ante la pandemia, no hay que modificarlo, digamos, si el paciente se contagia de COVID, a menos de que sea una situación muy, muy particular. O sea, que desencadene mucha tos, si esa tos, bueno, ocasione sea disneyizante, bueno, esas son situaciones ya especiales y probablemente ese paciente necesite de tratamiento no en casa, sino en el hospital. Una situación bastante particular que se ha registrado es que en un estudio francés de más de 7,000 pacientes observaron que incluso el cumplimiento del CPAP mejoró durante la cuarentena. ¿Por qué puede llegar a ser esto? La verdad es por el miedo que tienen las personas a el COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, y la apnea del sueño también puede llegar a catalogarse como una alteración de la respiración. Entonces, son más conscientes de esto y tienen miedo de enfermarse, tienen miedo, digamos, de que les pase algo malo y el cumplimiento se incrementó. Entonces, esto también es una situación importante, pero no siempre pasa así. Entonces, es por eso que es muy importante en estas épocas de COVID-19, incluso probablemente después de esto se continúe con el seguimiento de telemedicina, que el seguimiento de telemedicina, lo que hacemos en la clínica del sueño, tenemos este programa
Y en los pacientes que ya tenemos con diagnóstico de SAOS y que están con tratamiento con un equipo de presión positiva, bueno, vamos a ver cómo es que les está yendo y los vamos a animar a que lo sigan utilizando. Y también se platica y se resuelven dudas con todos estos, porque me ha tocado en muchas ocasiones que me dicen, oye doctor, pero no, no va a ser peor si yo utilizo mi CPAP o no voy a contagiar a alguien más. Y estos datos que les comento, que ya se vio, al inicio de la pandemia se estaba incluso recomendando dejar de utilizarlo, pero no, ya después no hay problema, hay que seguirlo utilizando, se le resuelven las dudas a estos pacientes por telemedicina y por el mismo miedo que ocasiona la pandemia a tener alguna alteración respiratoria importante, bueno, pues va a ser más fácil que incrementen su seguimiento. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? También se ha reportado, vean, por ejemplo, en este reporte, que antes del aislamiento social, particularmente en este estudio, el, la adaptación o la utilización del CPAP en días fue del 71% y todos los días lo utilizaban más de 4 horas. Esto es antes del aislamiento social. Con el aislamiento social, al inicio, disminuyó mucho los días de utilización del CPAP y disminuyó aún más la utilización de más de 4 horas, que más de 4 horas sabemos que es lo recomendable para disminuir factores de riesgo cardiovascular. Después de eso, se tuvo una consulta, una teleconsulta, y esto se incrementó al 100%. Entonces, esto es algo muy importante de pacientes que ya utilizaban antes. Hay que seguir con el seguimiento de telemedicina y mejorar el seguimiento. O sea, vean, mejoró muchísimo comparado a cuando no se le estaba dando la teleconsulta, e incluso hasta antes que ya se tenían, digamos, las consultas, pero se le insiste al paciente y mejora mucho su adaptación. Vean, ese es un caso de un paciente que tenemos ahí en la clínica del sueño mediante telemedicina, el cual es de un diagnóstico reciente de noviembre, diciembre del 2020 y enero de este año. Vean que prácticamente lo utilizó muchos días, más del 90%, digamos que de 98 días solamente no lo utilizó el 8 días. Y de todos esos 90 días restantes que lo utilizó el paciente, prácticamente todos, a excepción de uno, lo estuvo usando más de 4 horas. Esto es un paciente de reciente diagnóstico que lo hicimos también durante la pandemia. Estamos teniendo también consultas y estamos por telemedicina y se están realizando ciertos estudios, algunos en casa, algunos en la clínica, pero vean que la adaptación en este paciente de reciente inicio, que la verdad es cuando más cuesta trabajo adaptarse al CPAP, fue bastante bueno. Y no solamente en pacientes, digamos, de reciente diagnóstico. Este es un paciente que ya tenía incluso su CPAP desde antes, desde septiembre del 2019, unos 5 meses antes de la pandemia, el cual seguimos con la teleconsulta y vean que tuvo la utilización el 100% de todos los días y más de un 95% de utilización de más de 4 horas. Y está completamente controlado. Es un paciente que tiene una medida de sueño severa de más de 80 episodios por hora y está completamente controlado. Entonces, no hay que enfocarnos solamente en los pacientes de reciente inicio como diagnóstico como este, sino también en los pacientes que ya nosotros tenemos un diagnóstico. Es por eso la importancia de la telemedicina, muy bien, la cual contamos en la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. ¿Qué es lo que podemos tener como conclusiones? Bueno, uno, que las complicaciones de los trastornos respiratorios durante el dormir pueden ser muchos, pueden llegar incluso a ser catastróficas. Su fisiopatología va a incluir tanto cambios estáticos como cambios dinámicos y que los síntomas principales van a ser ronquido, apnea y somnolencia diurna. Y el tratamiento, que el tratamiento ideal es con tratamiento de presión positiva, se ha visto que tiene hasta cierto grado reversibilidad en ciertas cosas, por ejemplo, del edema. Se ha visto también que tiene disminución de citocinas, por lo cual es reversible hasta cierto punto y se ha comprobado que disminuye la mortalidad. Y particularmente de la apnea obstructiva del sueño con COVID-19, no es un factor de riesgo para contraerlo, pero sí, en aquel paciente que tiene COVID-19 o que quiere COVID-19 y que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, tiene mayor riesgo de tener COVID-19 severo o mortalidad. Y el tratamiento del SAOS se debe de continuar en la pandemia y un factor muy importante que nosotros contamos con él es la telemedicina. ¿Para qué? Para ayudar al paciente a hacer diagnósticos
y hacer seguimientos y que se vea que tiene un buen control como en los casos que les he mostrado. Muy bien. Ahora, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les dejo mi correo para cualquier situación. Muchas gracias.